Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este caso el tutorial que os dejo es un tutorial de retoque de retrato femenino. También hay quien le llama de beauty. Y os voy a enseñar las técnicas que yo utilizo. No sé si son convencionales o no. Lo que sí sé es que a mí me funcionan muy bien y me gusta mucho el resultado final que dan. Como siempre, ya os digo, yo proceso estas fotos con cámara RAW. No utilizo Lightroom y en cualquier caso, si necesito una edición muy profesional, lo que utilizo es Capture One. En este caso, ya os digo, voy a utilizar Camera Raw y os enseño los pasos que doy. Partiendo de esta foto, que ya está bien iluminada, bien expuesta, los pasos que yo sigo son los siguientes. Lo primero y principal es que siempre le bajo la claridad en torno a un 15%. A continuación, lo que hago es aclarar un poquito las sombras y le bajo un poquito los blancos. Y sinceramente yo no le hago nada más. A partir de aquí, lo que hago es abrir la imagen. Ya tengo mi imagen abierta en Photoshop y lo primero que hago es encuadrar la imagen. Para ello duplico la capa y con Control T transformo con transformación libre. Con mayúsculas Alt amplío la imagen simétricamente y busco el encuadre que más me pueda gustar. Bien, yo creo que así nos puede valer. Validamos y acoplamos la imagen. El siguiente paso es enfocar y aplicarle un filtro de licuado para darle forma a la cara. Para ello nos venimos a filtro, enfocar, máscara de enfoque, y yo le doy siempre unos valores estándar del 150% con radio de un píxel y umbral 0. Validamos. Y ahora, para utilizar el filtro de licuar, lo que hago es duplicar la capa y nos venimos a filtro, licuar. Una vez abierto el filtro de licuado, como veis, ha detectado la cara y nos va a permitir una serie de funciones que para mí son una maravilla. Lo primero que voy a hacer es la anchura de la cara, se la voy a encoger un poquito para que no sea una cara tan cuadrada. Voy a bajarle la anchura de la nariz. Aquí veis que el arco de la ceja está un poquito subido, no me gusta tanto, entonces se lo puedo bajar. Y este se lo voy a subir un poquito para crear una imagen un poquito más simétrica. Ahora lo que voy a hacer va a ser el tamaño de los ojos, se lo voy a agrandar un poquito. Estos valores son independientes de cada foto. Unas fotos tendrán unos valores y otras otros, y alguna incluso a lo mejor no hay que tocar estos valores, pero en este caso yo sí se lo voy a hacer. La mandíbula se la voy a cerrar un poquito más y en este caso no voy a hacer nada más para no desvirtuar la estructura de la cara. Yo creo que respeta bastante la foto original sin demasiados cambios. Le decimos OK y aquí veis un poco el resultado. Este es el antes y este es el después. Agrupamos la imagen y en el retoque beauty yo sigo unas pautas distintas a las que os mostré en mi último video tutorial de retoque de modelo femenina. Aquí hay unos pasos un poquito más delicados y que hacen que este trabajo sea mucho más minucioso. Si ampliamos la imagen vamos a ver todos los defectos que tiene y lo primero que hago es con el pincel corrector puntual le voy a ir limpiando un poquito estas motas. Yo utilizo la dureza 0 siempre y procuro utilizar un pincel que sea pequeñito para que a la hora de copiar me mantenga la textura. Aquí hay algunas zonas que se les voy a tocar. Ahora veremos cómo le quitaremos estas ojeritas. Pero lo que me importa es lo que son las impurezas de la piel o estas arruguitas en este caso, porque no son muy pronunciadas, irlas
suavizando y eliminando. Lo único que os pido es que respetéis siempre la textura de los poros. No os paséis eliminando este tipo de impurezas, porque en el fondo es lo que le da textura a la piel. No queremos una piel plastificada, sino que queremos una piel que sea lo más natural posible. Una vez que tengo hecho esto, con la herramienta parche voy a tratar de eliminarle este tipo de ojeras. Nos venimos a una zona que sea parecida. Utilizamos la herramienta cuantas veces sea necesaria para que quede la piel a nuestro gusto. Bien, yo creo que de momento con esto me sirve. Y ahora yo siempre en Beauty lo primero que hago es darle un Dodge & Burn, que vais a ver aquí en la paleta de acciones que yo tengo Dodge & Burn de inicio. Si lo selecciono, le damos al play y como veis me crea dos capas, una de aclarar y otra de oscurecer. En aclarar, si veis la curva, más o menos he aclarado un paso, y en oscurecer, si os fijáis, he oscurecido aproximadamente otro paso. Y ahora, sobre estas capas, para ver dónde voy a tener que realmente utilizar las herramientas de Dodge & Burn, voy a crear una capa de blanco y negro y le voy a bajar los rojos. Al bajarle los rojos, veis que empiezan a aparecer unas zonas que son más oscuritas, unas motas, unas pecas, que eso es realmente lo que hay que corregir para conseguir un tono de piel uniforme. Para ello nos venimos a la capa de aclarar y con un pincel con blanco, con opacidad 100% y dureza y flujo 3%, reduzco el pincel a un tamaño muy pequeñito y le voy a ir dando en todas esas motas y zonas que veo que son oscuritas, que me marcan esas manchas de la piel. Esto es una ayuda visual que nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Ya os adelanto que esto es un trabajo de paciencia y cuanto más paciencia tengáis y más preciso hagáis el trabajo, mucho mejor será el resultado final. Parece que no está haciendo nada, pero luego veréis cómo cuando habilitemos y deshabilitemos la capa vais a ver que el resultado empieza a ser notablemente diferente. Todas esas zonas, veis aquí esta zona que parece que no, pero me marca un poquito oscuro, se lo vuelvo a pasar por las distintas zonas donde considero que le tengo que dar. Aquí le puedo aclarar, aquí también, esto se queda un poquito más oscuro. Como veis, voy igualando las luces, pero esto es solo el principio, ¿eh? Esto es un trabajo que luego nos va a facilitar que el tono de piel sea mucho más uniforme y que el resultado sea realmente el que buscamos. Ahora nos venimos a la capa de oscurecer y como veis también hay zonas donde hay diferencias, motitas pequeñas que con precisión casi quirúrgica las vamos a poder ir igualando. Bien, para no hacer demasiado largo este tutorial, yo creo que lo vamos a dejar así. Y ahora lo que quiero que veáis es el antes y el después. Deshabilitamos la capa de blanco y negro y simplemente encendemos y apagamos este grupo de Dodge & Burn de inicio y veis cómo se me ha quedado. Ahora puedo corregir un poco más a mano alzada. Aquí veo que tengo como un trazo más clarito, lo voy a oscurecer y termino de igualar.
Una vez que tengo hecho esto, acoplamos la imagen y a continuación encajo la imagen en pantalla, y aquí en el grupo que veis retoque beauty, veis que tengo una acción que pone contraste 1. Lo seleccionamos, le damos al play. Aquí ya podéis ver cómo con la acción de contraste se me han creado dos capas de curvas, una para luces y otra para sombra. Simplemente lo que consiste esta acción ha sido venirme a los canales rojo y seleccionar el canal y crear una máscara de capa con este canal, y a continuación, para crear la de sombras, simplemente invertirla. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es las luces, veis cómo se las aumento un poquito para darle más brillo, y las sombras se las bajo un poquito, con lo cual la imagen ha ganado contraste. Aquí veis la diferencia, he subido la viveza de las luces y he aumentado el contraste. Una vez que lo hemos hecho, de nuevo agrupamos la imagen y ya tengo una imagen de partida. El siguiente paso que vamos a hacer es venirnos a las acciones y en la acción separación y mezclador le vamos a dar al play, y como veis me ha hecho una separación de frecuencias, pero le he intercalado una capa vacía que es en la que vamos a dar los primeros pasos. Simplemente esto, que sepáis que es una simple separación de frecuencias, que ya muchos sabréis cómo es, y lo único que yo le he hecho ha sido, como os digo, insertar esta capa vacía. Deshabilitamos porque vamos a venirnos al pincel mezclador con todos los valores al 20% y comprobad que esté seleccionado este icono que está marcado aquí oscuro y que esté marcado muestrear todo. Si no lo tenéis, normalmente por defecto no viene marcado, tenéis que marcarlo y utilizar estos valores. Aquí lo que vamos a hacer es, con un pincel de dureza 0, lo que vamos a ir es, sin abusar, ir creando una transición de luces a sombras para suavizar brillos e ir igualando los tonos. No conviene abusar de esta herramienta porque si abusáis, la piel va a quedar excesivamente irreal. Pero es una buena herramienta para conseguir igualar pequeñas deficiencias en el maquillaje, pequeños defectos, y ir aclarando en este caso las ojeras. Ahora, si habilitamos la capa de textura, vais a ver el resultado. Como veis, no ha perdido la naturaleza de la piel, pero hemos conseguido que sean unos tonos mucho más uniformes. Una vez que hemos hecho esto, lo que hacemos es combinar hacia abajo con control E o mediante el menú de capas, combinar hacia abajo. A mí me gusta mucho utilizar los atajos de teclado porque me ahorran muchísimo tiempo. Y esta capa de densidad, lo que vamos a hacer va a ser duplicarla. A continuación, yo me vengo a filtro Imaginomic Portraiture. Ya sé que es un filtro que muchos sois enemigos de él, otros os gusta, otros abusáis, otros no lo utilizáis nunca. Yo utilizo este filtro de una forma bastante personalizada. Aquí veis los valores que yo utilizo para todos los tipos de retoque de piel, y lo que sí es que tenéis que comprobar que está clicada el crear máscara de transparencia. Aquí arriba veis que está el escritorio dividido, y lo único que voy a hacer va a ser seleccionar el puntero y voy a clicar pues con unas 6, 7, 8 veces, busco los tonos que sean más iguales, y como veis estos son los tonos que yo he seleccionado. Simplemente le digo OK y me ha creado esta máscara. Sobre esta capa yo tengo creada otra acción que veis que es dentro del retoque personal, curva piel portraiture final. Lo habilitamos y aquí podéis ver el resultado. Lo único que me ha hecho ha sido, sobre la capa que hemos trabajado el portraiture, me la ha bajado al 50% en el grupo.
Veis que aquí el porcentaje está en el grupo, pero sobre la capa del Portraiture me ha creado una capa he creado una capa de curvas con un contraste medio, cierro, y lo único que he hecho ha sido por encima, exclusivamente del grupo, crear una nueva capa para aclarar el contraste. Esto viene definido, pero si vosotros veis que no os gusta, siempre podéis modificarla, eliminarla, siempre vais a tener esa opción. Y una vez que tengo hecho esto, nos venimos a la capa de textura y os dejo una acción dentro de las acciones del vídeo tutorial que pone enfoque. Simplemente pulsáis y lo que os va a hacer va a ser crear una capa de brillo y contraste con unos valores de un contraste de 50 y con una máscara en negro. ¿Por qué? Porque ahora simplemente yo me vengo al pincel y al flujo del 100% y de opacidad 100%, trabajando sobre la máscara, vais a ver que yo puedo ir pasando el pincel sobre las zonas que quiero enfocar y exclusivamente me va a hacer un efecto de enfoque y definición sobre las zonas en las que pase el pincel. Esto es muy sutil, pero nos permite aumentar el contraste en esas zonas que nos van a dar mayor realce a la imagen. Si ampliamos la imagen un poquito, y ahora vais a ver que habilito y deshabilito, y aquí creo que veis perfectamente la diferencia. Encajamos la imagen de nuevo y ahora cerramos el grupo y nos vamos a venir dentro de las acciones del vídeo tutorial a un Dodge and Burr personal. Los que habéis visto mi vídeo tutorial anterior ya sabréis cómo funciona. Simplemente lo clicamos y al activar la acción veis cómo me ha creado una capa de niveles, una de corrección selectiva, una capa, en este caso 50% de gris en modo de superponer, una nueva acción de oscurecer y una nueva capa de curvas de aclarar. Lo primero que hacemos es venirnos a los niveles y vamos a corregir un poquito los blancos y le vamos a dar un poquito de consistencia con los negros. De nuevo ahora en corrección selectiva nos venimos a los blancos y los aclaramos un poquito y veis que la foto va ganando un poquito de luz. Ahora nos venimos a la capa de aclarar y aquí con un pincel en blanco con un flujo al 3%, lo que vamos a hacer va a ser irle dando unos puntos de luz y digamos que un poco como reiluminando. Le damos un poquito aquí en la nariz. Esto, a diferencia de la acción Dodge and Burr de inicio, es porque ya aquí sí que le vamos a ir dando volúmenes y vamos a ir creando otra sensación de luminosidad. Le damos un poquito en la barbilla, y aquí en las zonas de luz, siempre con una dureza de 0, y lo que voy haciendo es ir aumentándole un poquito la luz en determinadas zonas y creándole brillos y realzando un poquito las formas. Ahora con la curva de oscurecer le vamos a dar un poquito de volumen aquí a la nariz, le vamos a marcar un poquito los pómulos. Podemos bajarle un poquito este brillo tan fuerte que tiene en el pómulo. Podemos acentuar un poco la sombra del maquillaje. De nuevo volvemos a aclarar porque yo veo que hay determinadas zonas que le puedo realzar todavía lo que es
Lo que vamos a hacer ahora en la capa de oscurecer va a ser darle doble clic en la capa, no sobre la miniatura ni en el texto, sino fuera, aquí en esta zona de la capa, le damos doble clic y abrimos los estilos de capa. Y para que sea una transición muy suave, lo que hacemos es, con Alt, os venís a fusionar si es gris, y pulsando Alt, separamos estos tiradores para que la fusión de las sombras sea muy suave. Si veis ahora, veis que yo tengo las sombras, pero no tengo unas manchas. Y ahora, viniéndonos a esta capa del 50%, si yo me vengo al pincel y bajo el flujo hasta el 1%, lo que voy a hacer, en este caso sí va a ser darle unos brillos más concretos, en este caso a los ojos. Puedo terminar. Aquí me he pasado, le damos control Z. Pero aquí acentuamos mucho los brillos. Tened en cuenta que estoy a un flujo bastante bajito y esto me permite dar varias pasadas hasta conseguir el efecto que quiero. Voy a aclarar un poquito ahí el blanco de los ojos, le marco un poquito el brillo de los labios. Aquí veis esta comisura que se me queda un poquito oscura. Pasándole varias veces el pincel muy suavemente, conseguimos eliminarlo. Si ampliamos la imagen vais a ver que podemos ser mucho más precisos, evidentemente. Esto me permite ahora, si tengo que volver, me vengo a aclarar, le aumento el flujo hasta el 3% de nuevo y termino de arreglar cositas que veo que no están perfectas y que pueden mejorarse. Voy a oscurecer y voy igualando todos. En este caso, armaros de paciencia porque en esta fotografía no tengo muchas dificultades de retoque, pero podéis encontraros con fotos que realmente requieran un trabajo casi quirúrgico. Bueno, pues aquí veis un poco el resultado. Si deshabilitamos el grupo, veis cómo ha ganado volumen, cómo ha ganado brillos, ha ganado contraste y tenemos una cara mucho más vistosa que al principio de esta foto que hemos partido. Es que los cambios son notables. Bien, yo ahora lo que hago es cerrar el grupo y con esta acción que veis aquí, agrupar y combinar capas, es el equivalente a pulsar al mismo tiempo control mayúsculas alt y E. Como es algo que yo hago con mucha frecuencia, me he creado la acción y me evito tendinitis de muñeca. Agrupar y combinar capas y lo que veis es que me ha creado una capa que es el sumatorio de todo lo que tengo por debajo. Una vez que tengo esta capa, encajo la imagen a píxeles reales y lo que voy a hacer va a ser seleccionar las pupilas. Yo tengo en este caso con un desvanecer de 5 píxeles para que el corte sea muy orgánico, que sea bastante natural. Una vez que tengo hecho la selección, encajo la foto de nuevo en pantalla y con control J creo exclusivamente una copia de las pupilas. Y ahora, estando sobre la capa de las pupilas, nos venimos a modo de fusión de trama y aquí veis la viveza que han ganado las pupilas. Y son unas pupilas apagadas y aquí nos ha ganado muchísima vida. Esto, si veis que os es demasiado exagerado, simplemente
Podéis jugar con la opacidad, en este caso dejándolas al 80%, creo que dan un efecto mucho más natural. Esta capa 3 de las pupilas la combino hacia abajo, también con el atajo de teclado Control E, y tengo una foto casi terminada. Muchas veces yo simplemente lo que hago en el siguiente paso es que duplico esta capa y a esta capa le voy a aplicar un filtro de cámara RAW, esta vez no para revelar ni para procesar la imagen, sino porque hay herramientas dentro del procesado de cámara RAW que me gustan muchísimo. Yo puedo bajar un poquito la claridad, con lo cual veis que suavizo todavía un poquito más los brillos. Y ahora, viniéndonos a los ajustes HSL, veis que aquí aparecen tono, saturación y luminancia. Voy a trabajar en los naranjas, que es el tono principal de la piel. Y aquí, una de dos. Si veis que tiene mucho color, le bajáis la saturación exclusivamente de los naranjas. Y aquí ya podréis conseguir el tono que vosotros queráis. Yo me gusta bajarle un poquito la saturación, o como mucho si se la tengo que subir, se la voy a subir a un 5%. No quiero cambiar la tonalidad de la piel. Si queréis un tono más frío, podéis bajar la saturación y la luminancia también exclusivamente en los naranjas, y se lo subo un poquito. Creo que tengo la foto terminada. Veis que aquí tengo el antes y el después. ¿Qué podemos hacer? Pues darle doble clic aquí a la zona de la capa y de nuevo con Alt separar los tiradores de la transición de la capa de arriba. Tengo esta imagen. Esto ya va en gustos personales, en el acabado que queráis darle, ¿de acuerdo? Un paso más que podemos hacer, si veis que podemos ganarle algo, es crear con esta acción que tengo aquí de rellenar 50% gris en modo de superponer. Lo clicamos, nos va a dar esta capa que es un 50% de gris en modo de superponer, y lo que nos vamos a venir es con la herramienta de sobreexponer o subexponer con un grado de exposición de un 1%. Vamos a trabajar en los medios tonos y ahora podemos darle poco más de luz en la zona de los medios tonos y podemos ir terminando de igualar o de dar esos brillos que nos pueden faltar o que queramos añadírselos. Que son sutilezas, pero que nos permiten ir mejorando la imagen. Si queremos en la misma capa, podemos subexponer y le vamos a dar un poquito para marcarle este mentón. Y yo creo que con esto la foto estaría terminada. Así que nada, espero que os haya gustado, que le saquéis partido y que sepáis que todas estas acciones las podréis descargar desde mi canal de workshop en Facebook, y ahí tendréis todas las acciones que únicamente tendréis que descargar e instalar. Espero que os haya gustado y que disfrutéis de las técnicas que os acabo de mostrar.